Estamos de regreso. Ellos siempre me sorprende la camarada. Estamos de regreso en ese espacio Sociedad y Seguridad Social. Nosotros estamos en esa parte del espacio, ¿verdad?, del programa, en la que presentamos a nuestros invitados y en la que yo siempre les expreso ese orgullo y lo bien que me siento por los temas y por los invitados que traemos, por la calidad, yo siempre les digo, del invitado que traemos. Nosotros tenemos un invitado en el día de hoy que él realmente es de nosotros, es de aquí, de este espacio. Ha venido en otras ocasiones, ha estado en otras ocasiones con nosotros, pero en esta ocasión nosotros vamos a hablar de su trayectoria de trabajo, de más de 40 años de trabajo. Pero nosotros decimos, ¿y más de 40 años? ¿Y quién será? Pues la persona que yo le estoy diciendo, que ustedes han visto en otras ocasiones aquí en este espacio, fue el ideólogo de nuestro sistema dominicano de seguridad social, pero ha trabajado dentro de lo que es el sistema de seguridad social nuestro por muchos años. También ha trabajado para organismos internacionales relacionados con el tema. Tiene una amplia bibliografía en la que yo particularmente he aprovechado mucho de esos conocimientos que nos transmiten a través de ella. Él fue el primer gerente de la seguridad social en nuestro país, pero es el actual presidente de la Fundación Seguridad Social para Todos. Pero fuera de todo eso y sumándonos a todo eso, lo que más me gusta a él es esa calidad de ser humano que tiene, que de verdad sin esa calidad que las personas debemos tener como seres humanos, lo demás no tiene ese soporte. Nosotros nos referimos a don Arismendi Díaz Santana, economista de profesión. Don Arismendi, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muy contento porque, como tú dijiste, estamos celebrando 40 años de dedicación continua y permanente a la seguridad social, que es el tema que a mí me satisface y que me apasiona, que tú conoces muy bien. Y además agradecerte nuevamente la consideración de considerarme, valga la redundancia, como parte de esta familia, porque ya esta es la cuarta o quinta vez que asisto a la misma, y esperando que el programa sea de utilidad y de enseñanza para los amigos televidentes. Sí, yo sé que sí, que va a ser de mucha enseñanza, de mucha utilidad. Nosotros vamos a recordarle, a decirle a nuestros televidentes que nosotros tenemos a disposición los números de teléfono de cabina en nuestro WhatsApp. Los teléfonos, por favor, si pudieran colocárnoslos, el 809-262-1919, y recuerden también el WhatsApp 809-299-9789. Vamos a darle nuestro saludito al pequeño que se acaba de unir con nosotros, ¿verdad?, y que nos asiste desde que llega. Nosotros realmente, don Arismendi, yo estoy viendo que usted tiene ahí un montón. Déjame aprovechar, exactamente, para agradecerte a ti y al canal la consideración que ha tenido con nosotros siempre en cuanto al tema de la seguridad social. Y como tú eres una profesional especializada en el tema y cultora de la seguridad social, quiero regalarte estos 4 libros de seguridad social que son parte del trabajo que hemos hecho durante 40 años. Wow. Aquí tenemos uno que es el derecho universal a la salud, donde se discuten gran parte de los problemas que tenemos en la República Dominicana. Este fue el primero de la serie, cómo se diseñó y concertó la Ley de Seguridad Social, escrito en el 2004. Este va a ser para Matos, porque este lo tengo yo ahí en mi biblioteca. Exactamente. El primero que aquí tengo. Tenemos uno que es un tema muy candente, que es el de las pensiones dignas y sostenibles, porque tú sabes que en el mundo actual todos los sistemas de pensiones están en crisis, porque la esperanza de vida se ha ido incrementando tanto que encarece el costo de los pensionados, que cada día son más. Entonces se necesita, tanto en el reparto como en la capitalización individual, se necesita una reforma del sistema para adecuarlo a las transformaciones tecnológicas y demográficas. Estamos hablando. Y finalmente,
un libro muy importante, que es el que tiene que ver con la desigualdad social. Una desigualdad social que tú sabes que viene de muchas décadas y que además de eso se acentuó mucho con la pandemia. Y sobre todo ahora las perspectivas son más críticas con el desarrollo de la inteligencia artificial. De modo que es un tema muy importante que le demos seguimiento. Que está, de mucha actualidad ese libro. Nosotros, don Arismendi, Matos no pudo estar por aquí hoy, que teníamos... Yo tenía deseo de saludarlo. Hicimos así con esa esperanza de hacer el programa juntos, pero él no está, pero él mandó su saludito. Vamos a ver si nuestro director nos coloca el saludo que le envió a Andrés Matos, a nuestro invitado. Quiero darle un saludo y un agradecimiento especial al licenciado Arismendi Díaz Santana por ese gran aporte que le ha hecho a la inclusión a la sociedad dominicana. Su desvelo por la ley de seguridad social, más que todo por el tema de la seguridad social, sobre todo en ese permanente empuje para la inclusión y la universalidad de la misma, le hacen merecedor del mejor reconocimiento y agradecimiento que tiene el pueblo dominicano por él. Es estadísticamente demostrable que después de aprobada la Ley de Seguridad Social por parte del presidente Hipólito Mejía, que era una idea del extinto líder doctor José Francisco Peña Gómez, el licenciado Arismendi se agrupa entre los pocos dominicanos que han dedicado la mayor cantidad de sus energías intelectuales para lograr el Estado que hoy tenemos y sigue permanentemente luchando por mejorar esta ley y este sistema que puede ser mejorable y que necesita que sea mejorado. Felicidades, don Arismendi. De mi parte, que fui un legislador que luchó junto con ustedes, con Iván Rondón y con toda la comisión por el éxito de esa ley. Muchas felicidades y de verdad no se nos desmaye en la lucha por una mayor inclusión en la seguridad social. Muchas gracias, doctor. Un abrazo desde la distancia. Y sabemos que quiero reconocer nuevamente el aporte que usted hizo cuando se estaba diseñando la Ley de Seguridad Social y usted era diputado en el Congreso Nacional. Porque es bueno que tú sepas, digo, tú lo sabes, Isabel, que esta ley surgió en el Congreso Nacional. Inicialmente con una participación muy importante de los senadores, pero luego se fueron agregando diputados y terminó siendo una iniciativa bicameral que dio como resultado la ley 87-01. Justamente, don Arismendi, cuando hablamos de la ley 87-01 y sus 40 años de trayectoria, pues la gente dice, pero la ley no tiene 40 años, ¿verdad? La ley va a cumplir ahora el 23 años, me parece que es, sí. Ahora en mayo próximo. Cuando hablamos de esos 40 años, ¿cuál es la trayectoria? ¿Qué periodo abarca esos 40 años? Bueno, esos 40 años comienzan en abril del 1984, cuando exactamente yo comencé como asesor del Seguro Social Dominicano, una semana después de aquella revuelta que hubo en protesta por una serie de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en el gobierno de Jorge Blanco. Entonces, a partir de ahí comencé a colaborar con el Seguro Social y comencé a valorar lo que significaba la protección social para una sociedad como la dominicana. Y entonces tuve el privilegio de ser enviado por el Seguro Social a hacer un estudio, un curso de altos estudios de seguridad social en España en el 1985, y de ahí en adelante fue donde en realidad hice ese matrimonio con la seguridad social hasta ahora.
Eso yo iba justamente, quería saber, que ya que nuestros amigos televidentes supieran, ¿cómo se involucra usted en los temas de seguridad social? Porque antes, y esa fecha en que usted hace mención, cuando se habla de seguridad social, pues lo que teníamos justamente, como usted acaba de decir, el seguro social, y se habla mucho de que en ese momento primaba mucho lo que eran los intereses políticos, antes de lo que los intereses, ¿verdad?, de la protección social para la familia. ¿Tenía usted algún vínculo político en el momento en que usted inicia dentro de lo que es el seguro social? Claro, sí, yo siempre milité en las fuerzas de izquierda, siempre me consideré un revolucionario y lo soy todavía mentalmente hablando. Y entonces, pero además de eso, mi especialidad en la economía es la economía política. Y precisamente la economía política de lo que se trata es de interpretar la sociedad para hacerla avanzar, para promover cambios. Entonces, en ese periodo de los 80 comenzó la izquierda a dividirse y a subdividirse, por decirlo así, desgraciadamente, y yo me sentí con un vacío de que no podía canalizar mis inquietudes revolucionarias y progresistas. Pero entonces me encuentro con la seguridad social o con el seguro social y entiendo que esa era una forma de yo canalizar mis energías en esa dirección. Imagino que después de haber llegado al país, tras haber estudiado seguridad social, que ya estaba muy avanzada en esos países ya para esa época, cuando usted comienza a llegar al país es que comienzan esos cimientos de lo que es la ley 8701, lo que tenemos hoy. A usted comienza ese trabajo arduo a través de... Mira, el curso que yo hice en España era un curso de muy alto nivel y duró 4 años, meses y medio. Yo tenía que presentar una tesis. Todo el mundo tenía que presentar una tesis. Y la tesis que yo escogí era ¿por qué habían fracasado las reformas del Seguro Social Dominicano? Ya para la época del 1985, que es cuando se está haciendo el curso, la gran mayoría de la seguridad social de los países de América Latina se habían renovado, se habían modernizado, y la República Dominicana todavía seguía con esa retranca. Entonces mi investigación dio como resultado lo siguiente. En la República Dominicana, el Estado dominicano siempre ha sido muy deficiente en materia de educación y de salud y de pensiones. Eso dio como resultado entonces el surgimiento de una iniciativa privada, además apoyada y potencializada por el doctor Balaguer, siendo presidente de la República, que dio como resultado el hecho de que ya a mediados de los 80, la mayoría de la población que estaba afiliada a una iguala médica privada y no al Seguro Social. Entonces, las modificaciones que se intentaron hacer del Seguro Social era simplemente para agrandarlo, para agrandar la burocracia, la politiquería, el clientelismo y la corrupción. Y por esa razón ni siquiera los trabajadores dominicanos aprobaron esos proyectos de reforma. Los principales retos en ese periodo con el que usted se encontró, ¿cuáles fueron? ¿Los principales? Retos. Las dificultades que usted consiguió. El Seguro Social Dominicano fue calificado... Para esa transformación, ¿verdad? De lo que fue el Seguro Social a la ley. El Seguro Social fue calificado por el doctor Mesa Lago, tú lo conoces, Camelo Mesa Lago, como el más atrasado de América Latina. Y tienen un sentido, porque mientras, por ejemplo, en Guatemala surgió un Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el gobierno de Jacobo Arbenz, que fue el gobierno más progresista que tuvo Guatemala, aquí surgió bajo la égida de Trujillo. O sea que tú puedes imaginarte. Mira a ver si el Seguro Social era atrasado, que el Seguro Social no admitía, por ejemplo, a la unión libre, cuando la mayoría de los trabajadores pobres no se casan, sino que se manceban, como dicen, ¿verdad? Sí. Sin embargo, la ley de seguridad social sí reconoce la unión libre, ¿verdad? Pero tampoco el Seguro Social reconocía ni le daba protección a los hijos no legítimos. Oye, qué concepto. Estamos hablando de la época de que se hablaba de hijo legítimo, hijo natural. Entonces al hijo legítimo sí le daban una protección, pero solo de 1 año. Y al hijo natural nunca. A la mujer del trabajador no la afiliaban, salvo que ella fuera a su vez trabajadora. ¿Cómo
¿Cómo se logra entonces en ese momento hacer ese consenso para la aprobación de esa ley? ¿Bajo qué gobierno comenzamos y comienza lo que es esa voluntad política de que la gente tanto habla? Todo el proceso vino, vamos a decirlo así, se fue avanzando poco a poco, porque déjame decirte que la Iglesia Católica dirigió muchos talleres, muchos esfuerzos de diálogo, junto con la Organización Internacional del Trabajo, con la Organización Internacional de Seguridad Social, los dirigentes sindicales, el CONEP, la Asociación de Industria, todas esas agrupaciones se reunieron varias veces durante varias décadas tratando de llegar a un acuerdo para hacer avanzar el Seguro Social. Y el Seguro Social siguió estancado, congelado. En declive. Bueno, llegó la etapa a mitad de la década de los 90, y recuérdate que cuando hubo una crisis política, y eso dio como resultado la modificación de la Constitución de la República, y entre las cosas que se hicieron fue separar la elección de los senadores y diputados del presidente, para evitar lo que se llama la política de arrastre. Entonces, por primera vez, en el 1998, siendo Leonel Fernández presidente de la República, hubo una elección donde no había que elegir presidente, sino a los senadores y los diputados. Entonces, la inmensa mayoría de los senadores y diputados, que ahora tenían que ganarse la confianza directa de su electorado, no por arrastre del presidente de la República, por necesidad, la inmensa mayoría, el primer punto que ofrecían en cada una de sus provincias era la seguridad social. Porque ya era una necesidad increíble. Estábamos cerca del nuevo milenio y todavía teníamos un seguro social atrasado. Y unas igualas médicas que, si bien eran mejores, eran más costosas y tenían muchas exclusiones. Muchas limitaciones. Bueno, entonces, como resultado de eso, surge un primer Congreso Nacional totalmente diferente, donde cada uno de esos senadores y diputados se ganó la confianza de la población sobre la base de lo que le ofreció. Entonces, ¿qué pasó? Que inmediatamente comenzaron a hacerse propuestas en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados para crear una ley de seguridad social. Y ahí es donde entonces me llaman a mí, que estoy dando consultoría en ese momento en El Salvador, porque yo era el técnico dominicano que tenía ya, como tú dices, más o menos casi 20 años de trabajo internacional en organismos en el tema. Entonces me llaman para que ayude a resolver ese problema. Y ahí entonces se presentaron, oye bien, 4 proyectos de seguridad social. Uno tripartita que había fomentado el presidente Leonel Fernández en su primer gobierno, del 94 al 2000, y que dirigió el entonces secretario de Trabajo, doctor Rafael Albuquerque, una persona que me merece siempre mi respeto y consideración, pero que era todavía un enfoque a la antigua, fortaleciendo el seguro social y sin reconocer la participación que ya tenían las clínicas privadas y las igualas médicas y los seguros de salud privados. El resultado fue que eso no caminó, se quedó engavetado en el Palacio Nacional. Luego entonces, estos nuevos senadores del Acuerdo de Santiago fueron los que hicieron una propuesta integral sobre la seguridad social, pero todavía con muchas limitaciones y con muchas... Ese es el segundo. Había un tercer proyecto de la doctora Milagro Ortiz Bosch y la senadora Ginette Burdigar sobre las estancias infantiles. Y un cuarto proyecto también importante de Rafael Abinader, el papá del presidente actual Abinader, sobre la protección de las madres solteras y de las personas envejecientes que no tenían asistencia económica del Estado. Esos 4 proyectos se integraron en un libro que editó el senador Iván Rondón y que se distribuyó en todo el país para que la población lo estudiara, lo analizara y opinara sobre los mismos. Eso es un proceso elegantísimo. Usted hablándome de ese proceso, eso me trae a colación que tenemos por ahí alguien que le envió una salutación también, justo dentro, usted recordándome esa lucha y ese camino a la ley 8701. Vamos a ver si nuestro director nos coloca alguien, el presidente,
de CENU, de nuestra Central Sindical Nacional de Trabajadores, me parece que es la CENU, ¿verdad? Don Pepe Abreu. Vamos a ver si nos podemos, si escuchamos la palabra de don Pepe Abreu, por favor. Arismendi Díaz Santana es de hecho alguien que ha acompañado el proceso del movimiento sindical dominicano. No puedo dejar de decir que en tiempos muy difíciles era el economista que orientaba a quienes en aquellos años de cruenta represión militábamos en la izquierda dominicana. Después, años más tarde, en época distinta como la actual, Arismendi ha desempeñado un papel estelar, preponderante, en lo que es la creación en el país de un estatuto para el sistema de seguridad social, permitiendo que por esa vía y con su esfuerzo y el esfuerzo de otros se estableciera en el país por primera vez un sistema con características de universalidad, donde por supuesto se plantea la necesidad de crear un sistema de salud, crear un sistema del cuidado, un sistema previsional para el retiro, de riesgos laborales, que independientemente de la falencia que puede tener y de que como toda obra es perfectible, por lo menos consideramos que el hecho de que los trabajadores hoy cuenten mayoritariamente con un seguro, independientemente de las limitaciones, con que los trabajadores formales estén hoy aceptados y congregados en un sistema previsional, quiere decir que no podemos ir hacia atrás. Todo lo que implica la transformación del sistema hay que hacerlo, pero siempre previendo que no debemos caer en situaciones que impliquen retroceso. Y en esa actitud Arismendi siempre nos ha acompañado. Es una persona con la que se puede tener divergencias, se puede tener contradicciones, pero nadie puede dudar de la honestidad intelectual y práctica de sus actos. Nosotros también, a propósito de todo ese periodo de lucha y de personas que le acompañaron, nosotros tenemos un testimonio. Si nos pueden subir la foto, una foto que tenemos por ahí, vamos a escuchar este audio que nos le envió alguien que usted conoce, un compañero de lucha de cada día, porque desde entonces hasta ahora. ¿No tiene la imagen nuestro director? Por tus 40 años ya. en la Seguridad Social y por 26 años que te conozco, cuando me dijiste en tu casa que tu pasión era la Seguridad Social, nunca imaginé que ibas a continuar hasta el día de hoy luchando y trabajando por perfeccionar una protección ciudadana por la salud, por las pensiones y por los riesgos laborales, y que ese producto que logramos iba a ser el padre del mercado de valores de la República Dominicana, de los CAIPI, la atención de a la infancia, que iba a acumular fondos de pensiones para enfrentar el COVID-19 y para desarrollar económicamente el país. Tampoco, eso sí lo suponía, porque me lo habían dicho el presidente del Senado de ese tiempo, que íbamos a crear el ahorro nacional
en donde los trabajadores serían dueños del capital y ya con las inversiones en el mercado de valores, en instrumentos financieros de empresas familiares y de bancos internacionales, esa inversión convierte a los trabajadores en verdaderos accionistas y propietarios de empresas y entidades bancarias. Algo nunca visto, pero también cada dominicano tiene hoy un ahorro acumulado en un país donde el ahorro nunca fue una costumbre, un hábito. O sea que muchas de las cosas que se han hecho no solamente es cobertura de salud, también es desarrollo del país, producto de esa gran ley 8701 que muchos critican y pocos conocen. Nosotros ahí tenía usted bueno, la Isabel, tú me has palabra, sorprendido, yo estoy ¿verdad? totalmente emocionado. De un compañero de batalla, de lucha, Esperaba señora. un programa tradicional, ¿no verdad? Pero tú me has sorprendido con tantas expresiones de cariño y consideración. Es que usted, ¿verdad? En sus 40 años de trabajo, se la ha pasado hablando de los 40 años de funcionamiento del sistema. Pero la gente necesita y debe de conocer, ¿verdad?, esos 40 años de trayectoria suyo. No, muchísimas gracias. Nosotros tenemos todavía, ¿verdad?, hablamos de esa batalla, pero llega el momento entonces que se aprueba esa ley 8701 y que usted comienza en el sistema a laborar siendo el primer gerente de la Seguridad Social, ¿verdad? Sí, mira. Pero déjeme, antes de que usted comience, ¿verdad?, cómo llegó esa coyuntura. Nosotros tenemos otra persona ahí que también quiere valorar su trabajo. Quien fue el presidente en ese momento, don Hipólito Mejía. Tenemos un corte de don Hipólito para usted. Entregamos la primera administración de la Seguridad Social. Proyecto que él trabajó con mucho amor y con mucha dedicación y que ha dado beneficios extraordinarios a las clases pobres del país, o al menos a la clase que necesitaba seguridad para su familia. Entregamos la primera administración de la Seguridad Social. Proyecto que él trabajó con mucho amor y con mucha dedicación y que ha dado beneficios extraordinarios a las clases pobres del país, o al menos a la clase que necesitaba seguridad para su familia y fundamentalmente por su salud. Así que mis parabienes y mi exhortación de que siga trabajando por el país a este gran dominicano. Por el país, sí, le exhorta don Hipólito Mejía. Sí, mira, yo tuve el privilegio de trabajar con Hipólito Mejía cuando él fue ministro de Agricultura. Yo llegué a ser incluso su asesor más directo. Él decía que yo era el que lo ponía a hablar bonito, porque tú sabes con las cosas que se le salen a Hipólito, y ya como ministro él necesitaba tener unas presentaciones de sus discursos y de sus conferencias ya lo más presidencial posible, ¿verdad? Entonces, pero además nosotros tuvimos el privilegio, por esa misma razón y por la tradición que ha tenido lo que fue el Partido Revolucionario Dominicano, Peña Gómez y los demás líderes en proponer e impulsar la seguridad social. Hipólito Mejía fue de los candidatos a la presidencia que aceptó que el senador Iván Rondón y yo y un grupo le hiciéramos una presentación de lo que era el proyecto de ley de seguridad social. Cuando le hicimos esa presentación, Hipólito la apoyó inmediatamente y dijo lo siguiente: búsqueme un bolígrafo que voy a firmar ese decreto. Sí. O sea, que él quedó altamente impresionado de la calidad y el alcance del proyecto de ley. Por esa razón, a él hay que agradecerle la voluntad política de que la ley de seguridad social se aprobara. Porque acuérdate que antes de llegar cuando estaban las leyes de seguridad social en el Senado, el Colegio Médico Dominicano, Asociación Médica de entonces, había objetado una serie de características de la ley.
y habíamos perdido o invertido un año en discusión con ellos. Y eso se avanzaba, se retrocedía, se avanzaba y se retrocedía, hasta que Hipólito Mejía dijo, con la colegio médico, sí, con el colegio médico, esa ley se va a aprobar. Entonces ahí forzó a una negociación ya realmente acelerada, bajo la dirección del licenciado José Eloy Marcún, y con el apoyo nuestro, y entonces finalmente se llegó a un acuerdo que satisfizo al Colegio Médico Dominicano y que dio paso a la posibilidad de que el 24 de abril del 2001 se aprobara la Ley de Seguridad Social. Usted sabe, don Arismendi, nosotros quisimos, nos volamos una pausa, no quisimos seguir el programa completo con usted, para no quitarle el tiempo de todas esas personas que quisieron manifestar algo a usted. Tenemos unos minutitos, pero dentro de esos minutitos que nos quedan, también tenemos otras felicitaciones a su persona, pero en esta parte me alegra y me satisface mucho porque dentro de ese sistema de seguridad social que hoy está funcionando y que ha habido necesariamente algunos cambios generacionales, digo yo, porque hay personas ahora muy jóvenes en posiciones muy importantes de lo que es el sistema, pues tenemos una de las personas que más me ha impresionado desde que llegó al sistema. Entonces yo quisiera que nuestro director nos pusiera el próximo video que tenemos. Vamos a ver quién es. En nombre de la Superintendencia de Pensiones, es un honor expresar mis más sinceros agradecimientos a don Arismendi Díaz por su invaluable contribución a la Ley 8701, la cual estableció el Sistema Dominicano de Seguridad Social, una de las mayores conquistas sociales que ha alcanzado nuestro país. Su visión y dedicación han dejado un legado perdurable en las entidades que conformamos la seguridad social dominicana, impactando la vida de miles de familias que hoy cuentan con una protección efectiva ante los riesgos de enfermedad, vejez, discapacidad y riesgo laboral. Agradecemos de igual manera sus valiosos aportes desde la Fundación Seguridad Social para Todos, la cual bajo su liderazgo es un referente en materia de incidencia en política social y seguridad social a nivel nacional. Hoy, en nombre de todos aquellos que se han beneficiado de su labor, le extendemos nuestro más profundo agradecimiento por su incansable compromiso con el bienestar y la protección social de nuestra población. En nombre de la Ese fue nuestro superintendente de pensiones, ¿verdad? A mí me satisface sobremanera porque la juventud y el trabajo que está haciendo, muy importante. Exactamente, cuando la ley se aprobó, eso era un muchacho. Sí, ya lo sabes, sí, o sea, cuando usted comenzó, estaba él, yo creo, si había nacido de casualidad, porque tiene unos 40, tiene como 40 y algo de años, sí, sí. Justamente, por eso, de verdad que me sentí muy bien con eso. Yo quisiera, nos queda como un minutito, y en ese minutito que usted nos dijera, ¿verdad? Nosotros como espacio, pero a esos televidentes, los proyectos futuros que usted tiene, después de esos 40 años de labor. Voy a hacer una revelación que nadie conoce excepto mi familia. Yo estoy avanzado en la terminación de un libro que se llama, o se va a llamar, Historia y Fundamentos del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Okay. Porque precisamente por eso que tú estabas diciendo, hay mucha gente que no conoce, como señaló el senador Iván Rondón, que no conoce la Ley de Seguridad Social y que que escuchó algo por ahí repite, ya sea a favor o en contra, conceptos sobre la misma. Entonces es necesario poner a disposición de las actuales y futuras generaciones una versión detallada de lo que ha sido la historia de la seguridad social y de lo que son sus fundamentos, para que los jóvenes como ustedes, estudiosos, y los que vienen detrás tengan una herramienta para poder tener un marco de referencia. Eso no quiere decir que es para mantener necesariamente la ley, sino para mejorarla, como señaló Pepe Abreu en su intervención. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente desde ahora tú estás invitada en primera plana
para cuando se ponga en circulación ese libro. Ese libro ha sido contratado por el INTEC, la Universidad INTEC, y tiene todo el aval académico de esa portentosa universidad. Y además la ventaja de que como yo fui un actor de primer grado, y en ese libro revelo cosas que incluso mucha gente no conoce en el país, creo que va a ser de interés y de una lectura obligada de mucha gente en la República Dominicana. Qué bueno que usted nos va a dejar esa información es necesaria, porque como usted dice, no tenemos ese texto que nos guíe y que nosotros podamos conocer en un solo texto lo que fue esa historia, que usted fue un actor importante dentro de ella. A mí me están haciendo señas de que el tiempo se nos terminó. Realmente yo agradezco a don Arismendi que haya estado aquí en el día de hoy. Agradezco a todos los que de una u otra manera aportaron su granito de arena para que nosotros pudiéramos hacer el trabajo que hemos hecho en el día de hoy. A ustedes, claro está, por su sintonía, y decirle que el lunes ustedes van a estar en otro espacio con Andrés Matos y el doctor Alfredo Polanco en Periodismo y Salud. Pero que el próximo viernes nosotros estaremos acá en Sociedad y Seguridad Social nuevamente con ustedes. Será hasta la próxima. Muchas gracias.